Piali, Neno toca Lilica al Tonac. Hoy el sol ha alcanzado su cenit y nosotros estamos ya en el Tonali Chinahui Tochtli, 9 conejo. Aquí traigo el conejo de la suerte. Quiero decirles que en el numeral 9 tenemos como acompañante a Quetzalcóatl, ese ser maravilloso que nos dotará de la sabiduría, esa conciencia que se despierta para interpretar, conocer todo este espacio-tiempo. Ese señor maravilloso que nos diera la cuenta Tonalpohualli y también fuera al Mictlán por los huesos de las antiguas humanidades para crearnos a nosotros, la quinta humanidad. ¿Quién viene acompañando a este ser? Un ave grande, gorda, que se esponja. El hueyxolotl, el guajolote, ese ser que habla muchas lenguas y que además está tonado. Si tú quieres comunicarte con los seres sobrenaturales, él es una buena elección para hacerlo. Y bueno, ahora quiero decirte que Tochtli, el signo conejo, trae como regente a la señora Meyahual, la planta del maguey. Hoy me he venido a este sitio maravilloso para que ustedes vean qué preciosa planta está aquí atrás de mí. Quiero decirles que esta planta era una estrella que contemplaba el Tlalticpac, le gustaba ver la vida de los macehuales. Y un día que los seres sobrenaturales estaban pensando qué darle al ser humano, al macehual, para que estuviera contento y ofrendara mejor su vida y todo su trabajo a los seres sobrenaturales, a Ejecat, el viento, se le ocurrió ir por esa estrella y traerla aquí al Tlalticpac. Bueno, pues vinieron juntos, raudo y veloz el viento la trajo y se fundió con ella aquí en este espacio-tiempo y se hicieron un árbol. Una rama era florida, el Xochicuauhit, y otra rama era preciosa pero sin flores. Esa era la representación del principio masculino que es Ejecat. Pero Ejecat siempre anda de viaje, recorre los caminos, así que un día se quedó sola la rama florida. Y ella, siendo una estrella, no tenía por qué estar en este plano. Así que su abuela, su guardiana, la Tzitzimitl, se enojó mucho y vino junto con sus hermanas Tzitzimitl a destrozar esta rama florida. Cuando el viento regresó, la encontró toda esparcida por el campo. Dicen que hizo un hueco en la tierra y juntó todos los fragmentos. Al ponerlos, lloró de tristeza y de sus lágrimas se encendió la parte más grande que estaba al centro. La tierra la envolvió y con el tiempo de ese hecho funesto surgió esta gran planta de maguey que cuando va a morir levanta un precioso quiote con flores amarillas. Esas flores son la esencia de Meyahual que está buscando volver a ese cielo maravilloso. Y dicen por ahí que cuando ella desciende del Tamoanchan, se sienta sobre el maguey. Bueno, pues esta planta maravillosa produce un líquido precioso que es el aguamiel, que luego se transforma en pulque y que el conejito tlachiquero raspa el corazón de Meyahual y llena la luna de pulque, por eso la vemos blanca. Y hoy nos ha traído un delicioso trago. Así que a la salud de todos ustedes, yo voy a conectar con lo divino a través de este pulque maravilloso. Recuerda que estamos en un tonali que nos invita a la creación y conexión con lo divino. Así que prepárate para ensoñar y nos encontramos allá en el Mictlán para bebernos un sabroso pulque. ¿Saben quién es el señor de la noche? Tonatiuh. Así que vamos a ir con mucho tona a esa ensoñación. Allá te espero. Recuerda darme un like y suscribirte a mi canal. Lilica al Tonac es tu casa. ¡Timota!